en tu programa, La Hora de la Verdad. Es un tiempo importante donde estamos hablando de temas interesantes. Ya sabéis que en este programa siempre hablamos de cosas interesantes, cosas que tienen que ver con nuestro futuro, tienen que ver con nuestro destino, mejor dicho. Y el libro de Apocalipsis es uno de los libros que mejor, que nos aclara acerca de nuestro futuro, de nuestro destino. Y hoy vamos a estar leyendo, acompáñame en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Queremos tomar algunos puntos ahí, algunas cosas ahí importantes para poder avanzar en este mensaje. Ahí donde yo quiero centrarme, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco. Siempre me gusta volver a leer por si acaba de sintonizar la radio La Perseverancia 107.3 o acabas de conectar en nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube, para que puedas seguir la lectura de la palabra junto conmigo. Entonces estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 11 dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el programa anterior estuve hablando acerca del terrible final de los malvados o de los ricos malvados y de las personas malvadas. Hoy quiero centrarme en el tema del juicio. Tus obras marcarán y marcan tu destino. Obviamente la salvación es por gracia. Dice la palabra en el libro de Efesios, nadie es salvo por obras. Obviamente, Dios lo dice, está escrito. Pero aquí en este libro, en este momento de Apocalipsis, dice la palabra que el juicio de Dios, en el juicio de Dios, Dios, el Señor va a tener en cuenta las obras que hayamos hecho. Que hayamos hecho. Dios va a tener en cuenta cualquier cosa que hayamos hecho. Ya sea bueno, ya sea malo, o ya sea buena, o ya sea mala. Ya en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, escribiendo ahí en su libro de Eclesiastés, mira como lo que dice en este libro. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A veces creemos que podemos estar en este mundo haciendo lo que nos dé la gana y nadie me pedirá las cuentas. Nadie me pedirá cuentas. Puedo decir lo que me dé la gana, puedo hablar conforme a mí me dé la gana, puedo actuar conforme a mí me dé la gana, puedo hacer y deshacer cuando me dé la gana o cuando me dé las ganas. Y muchas veces estamos equivocados. No, muchas veces no, estamos equivocados. Cuando creemos que, o cuando alguien cree que puede pasar por este mundo haciendo lo que le dé la gana, viviendo como le dé la gana. En el libro de Apocalipsis, donde hemos leído, la Biblia dice claramente, es una visión que vio el apóstol Juan. Él vio como Dios, como el Señor Jesucristo, en un gran trono, porque ya sabemos que el que nos va a juzgar va a ser el Hijo. Dice la palabra que Dios no juzga a nadie, sino que ha dado el juicio, ha entregado el juicio al Hijo, para que sea el Hijo el que juzgue a la gente. Y aquel día, el Señor Jesús, que hoy por nosotros es abogado, aquel día se convertirá en nuestro juez, el que no tenga que hacer preguntas, el que tenga que demandarnos cuentas por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Por si tienes alguna duda de eso, en el libro de Juan, capítulo 5, desde el versículo 22, dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No lo dice un servidor. Eso está escrito así en la Biblia. Hoy Jesucristo, por misericordia, es abogado. Es la persona que nos tiende la mano para que ninguno de nosotros en aquel día comparezca en el tribunal de él y ser juzgado por sus obras. Obviamente la Biblia dice que todos compareceremos en el tribunal de Cristo. La Biblia habla de trono, pero también la Biblia habla de tribunal. Nadie nos tiene que engañar, creyendo que solo se vive una sola vez. La gente cuando dice solo se vive una sola vez, realmente están diciendo que después de la muerte no hay nada. Es la mentira del diablo. Para que uno viva la vida de forma desenfrenada. Para que uno no sepa que después de esta vida, algún día tendrá que rendir cuentas a aquel que lo creó. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso no es ninguna broma. Dice la palabra que está establecido. Nadie puede mover eso. Nadie puede cambiar eso. El Padre ya lo tiene establecido. Que la gente viva una sola vez aquí en esta tierra. Y después de eso, uno cuando muere se va a encontrar con algo que se llama juicio. Y el juicio de Dios va a ser terrible. No me cansaré de decirlo. Horrenda cosa es
caer en las manos del Dios vivo. En el programa anterior me limité a hablar de los ricos, de los poderosos, de aquellas personas que creen que por tener posibles en este mundo ya lo tiene todo. Mentira, otra mentira del diablo. Otra mentira del diablo. No por tenerlo todo aquí en esta tierra tienes el cielo garantizado o tienes la nueva tierra garantizada. No. La única cosa que nos garantiza llegar a la nueva tierra, llegar al nuevo cielo, es cuando uno se da cuenta, punto uno, que tiene que dar su corazón a Jesucristo. La segunda cosa, hacer buenas obras. Decía al principio que la salvación no tiene nada que ver con las obras, tiene que ver con la gracia. Pero ¿cómo yo sé que tú eres salvo si no me lo muestras por tus obras, a través de tus obras? Imagínense que una persona que dice, va a la iglesia, pero practica la hechicería. ¿Qué le sirve ir a la iglesia? ¿De qué le sirve? Imagínense que una persona dice, yo voy a la iglesia, pero sigue teniendo estampitas. Sigue teniendo en su casa al niño Jesús, esa estatua famosa en Latinoamérica. Sigue teniendo sigue teniendo ídolos en su casa o crucifijos en su casa. ¿De qué le vale decir que ama a Jesucristo cuando a la par está practicando idolatría? El juicio de Dios tendrá mucho que ver con las obras, con cómo nos estamos portando. Si estamos respetando la palabra de Dios, si estamos cumpliendo con los requerimientos de Dios, o simplemente nos limitamos a ir a los cultos o ir a la misa. Y creyendo que de esta manera yo ya tengo garantizado el cielo. Otra mentira del diablo. La vida cristiana, llegar al cielo, tiene que ver con dos cosas. Punto uno, entregar sinceramente su corazón a Jesús. Y luego comprometerse a cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Y eso se llama obras. Eso se llama obras. Sin las obras, la fe está muerta. Eso es lo que dice Santiago. Sin la fe, sin las obras, la fe está muerta. La fe se demuestra a través de las obras. Por eso dice aquí, literalmente, en el libro de Apocalipsis, cada uno será juzgado por sus obras, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Qué bonito. Todo lo que hacemos delante de la gente o detrás de la gente o encubierta, Dios lo escribe, lo apunta en algún libro. Mira que la Biblia dice que aquel día lo que Juan vio, dice que los libros fueron abiertos. No dice que el libro fue abierto. No, los libros. Por lo menos podemos entender que hay dos libros. Uno donde está escrito los que realmente han entregado su vida a Jesucristo y vive la vida que demanda Jesucristo. La vida que demanda la Biblia. Alejándose de idolatría. Alejándose de muchas cosas sucias, malas. Pero luego hay otro libro donde están escritos o están escritas
las obras que cada uno de nosotros hacemos. Y esos libros algún día serán abiertos. Y ahí donde nos encontraremos con la realidad. Ahí donde tenemos que dar cuenta, explicaciones. ¿Por qué conociendo a Jesucristo, entre comillas, conociendo a Jesucristo, uno hacía unas cosas o hacía otras cosas? Nadie te engañe, que nadie me ve, nadie sabe lo que hago. Quizá tu pastor no sepa lo que haces. Quizá tus amigos no sepan lo que haces. Quizá tu papá, tu mamá, quizá tus vecinos no sepan lo que tú haces. Pero hay uno que dice la Biblia que tiene los 7 ojos. Significa que todo lo ve. Todo lo sabe. Y nada ni nadie puede esconderse delante de él. David dice en Salmos 139. Salmos 139. Desde el versículo 7, David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que me sacará de ahí. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. David entendió que no hay escapatorio. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede decir que lo que yo estoy haciendo, nadie me está viendo. Ese es el engaño del diablo. Creyendo que si tú actúas de una manera hipócrita delante de la gente, que lo que tú haces a encubierta, a escondidas, nadie te está viendo. Claro que nadie te está viendo, pero hay uno que está en el cielo, que tiene los ojos abiertos, que ni adormece ni duerme, dice la palabra. Él sí que todo lo ve. Por eso el libro de la vida y el libro de las obras de cada uno de nosotros los tiene él, el verdadero juez, donde nadie puede hacer ninguna trampa, donde nadie puede cambiar nada, ni una sola coma, ni una sola iota, porque el libro está en su posesión, está en su poder. Y pronto, muy pronto, esos 2 libros serán abiertos. También dice que Dios juzgará, Jesucristo juzgará las obras. Pero ¿de qué obras nos están hablando? Acompáñame en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5. Ahí donde el apóstol Pablo nos habla claramente de las obras que Cristo está a punto de juzgar. Dice la palabra, capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Wow. Que son adulterio, fornicación,
Cuando tú haces adulterio, crees que nadie te ve. Seguramente tu mujer no te ve. Seguramente tu marido no te ve. Pero hay uno arriba que te está viendo. Seguramente cuando tú haces la fornicación, tu pastor no te ve. La gente no te ve. Pero créame, Dios te está viendo. Y eso lo está apuntando en el libro del juicio, en el libro de las obras. Inmundicia. Cuando tú estás viendo pornografía, crees que nadie te está viendo. Crees que todo el mundo de tu casa está dormido. Dice, wow, aquí nadie me ve. O crees que como el móvil es mío, nadie me está viendo. Pero créame, hay alguien que te ve. Está viendo lo que tú estás viendo en tu móvil. Está viendo lo que tú estás viendo en tu televisor, en tu casa. Cuando todo el mundo está dormido o cuando estás en un rincón donde nadie te está viendo, Dios está viendo que tú estás con la inmundicia. Wow. La Biblia lo llama inmoralidad sexual. La Biblia habla de lascivia, impureza, pasiones sexuales desenfrenadas, idolatría, adorando a ídolos, teniendo estatuas. La estatua no te puede salvar. Se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Dios va a castigar muy fuerte a los idólatras. Aquellos que todavía hoy, entre comillas, dicen que son cristianos, pero tienen estampitas. Creen que el crucifijo le puede ayudar. Creen que alguna estatua le puede ayudar. Mentira del diablo. Lea Éxodo capítulo 20. Te vas a dar cuenta que Dios aborrece, no solamente aborrece la idolatría, pero trae maldición sobre todos aquellos que están adorando a estatuas, que llevan estampitas, que llevan amuletos, que están en la hechicería. Van, consultan a santeros, consultan a brujos, consultan a gente que les lee las manos o les lee las cartas. Dios traerá todas esas cosas a juicio. El juicio de Dios va a ser terrible. Terrible. Y todo lo que tú estás haciendo está siendo escrito en algún libro. Nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. Y está apuntando cada obra, cada obra. ¿Qué obra más? Enemistad. Lo único que sabes hacer, tener pleito con los demás. No sabes vivir bien con otros. No sabes tener amistad, hacer amigos. Continuamente buscando problemas. Sembrando discordias. Y cada vez que estás chismosmoreando, cada vez que estás sembrando discordia, Dios va apuntando. Dios sabe que para que estas dos personas peleen, tú vas a estar ahí en el medio, metiendo cizañas. Las dos personas que se pelean no lo saben, pero Dios lo sabe y lo está apuntando. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Tú que predicas lo que no tienes que predicar. Tú que cambias la palabra de Dios por tu beneficio, a tu conveniencia. El juicio de Dios va a ser duro. Duro, durísimo. Por eso dice Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 7, 21 a 23, que muchos aquellos días, los que dicen Señor, Señor, se van a dar cuenta que Cristo le va a decir, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldades. Pero ellos van a decir, hemos hecho milagros en tu nombre. Hemos echado demonios en tu nombre.
Y Cristo dirá, nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Herejías significa falsa doctrina. Tú que estás en la iglesia o haces misa, no eres capaz de decirle a tus feligreses, aléjese de la idolatría, aléjese de la mentira, aléjese de las estampitas. Son mentiras, son negocios del diablo. Aquel día vas a dar cuenta delante de Dios por callarte, por cobarde, por cobarde. Pastores cobardes, siervos cobardes, curas, sacerdotes cobardes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Por callarte, por permitir que corra la herejía. La herejía significa falsa doctrina. Por eso en nuestro programa hablamos la verdad. Llamamos este programa la hora de la verdad. No masticamos la palabra. Decimos los que están en la Biblia. En el trono de Cristo, dice la palabra, compareceremos todos. Escuche esto, todos. Tanto pastores, apóstoles, profetas, curas, monjas, sacerdotes. Todos nos compareceremos delante. Feligreses. ¿Cómo has estado predicando la palabra? ¿Has estado diciendo la verdad a la gente? Diciéndoles que las estampitas son obra del diablo. Diciéndoles que el niño Jesús es obra del diablo, esa estatua. Diciéndoles que las penitencias son mentiras. Dice la palabra envidia, homicidio, borracheras. Tú que bebes a escondidas y te emborrachas. Algún día Dios te lo va a recordar. Orgías, orgías. Wow. ¿Sabe qué significa orgía? El abuso sexual, el hacer fiestas desenfrenadas. El mundo está perdido. El mundo está perdido. La Biblia habla de, perdón, en este tiempo la gente está hablando de libertad sexual. Parejas liberales que hacen intercambio de parejas. Nos estamos volviendo locos. La gente se está volviendo locos. ¿Cómo que puedes dejar que tu mujer se vaya con otro hombre delante de ti? Queremos ser liberales. ¿Qué liberales? Eso se llama libertinaje. Eso se llama orgía. Además, hay cosas que penalmente son castigadas. Dice la palabra. Aleluya. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Aquí una atalaya. Está una atalaya aquí hablando, amonestando. Dice la palabra. Como ya os lo he dicho antes en otros programas, que los que practican tal cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Gente que están perdiendo tiempo yendo a la iglesia y a la par viviendo, desobedeciendo a Dios. No heredaréis el reino de Dios. El tiempo apremia.
Dios va a tener en cuenta las obras. No solamente el hecho de ir a la iglesia, está bien ir a la iglesia. No te quito el mérito de ir a la iglesia. Pero ¿qué te servirá ir a la iglesia y no hacer la voluntad de Dios? Juan el Bautista, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, cuando vio a la gente venir a su bautismo, les dijo claramente, aleluya, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, desde el versículo 8. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí el evangelista, el hombre de Dios, Juan el Bautista, está reclamando las obras. Le está diciendo, está bien que vengan a mi bautismo, pero después de eso, haced frutos dignos de arrepentimiento. Muestre que realmente os habéis arrepentido. Que no estás viniendo a mi bautismo por agradar a la gente. No vaya a las iglesias para agradar a papá, o agradar a mamá, o agradar a tu marido, o agradar a tu esposa. Vaya a la iglesia porque has entendido que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Porque entiendes que cualquier día tendrá que llegar a dos destinos. O el infierno o el paraíso de Dios. Para no abusar del tiempo, vuelvo en Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado en el libro de la vida. El que no entregó sinceramente su corazón a Jesucristo, aceptándole como Señor y Salvador, se llevará una buena sorpresa. Querido oyente de la radio La Perseverancia, amigos televidentes, los que me están siguiendo por Facebook, por YouTube, déjame hacer dos preguntas. La primera, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? La segunda pregunta, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo son tus obras? ¿Estás viviendo lejos de la fornicación? ¿Estás viviendo lejos del adulterio? ¿Estás viviendo lejos de la idolatría? ¿Estás viviendo lejos de la pornografía, de la masturbación? ¿Estás viviendo lejos del pecado en general? ¿O vas a la iglesia y pecas? O incluso ni siquiera vas a la iglesia. Ni siquiera has entregado tu vida a Jesucristo. Ahora mismo tienes la oportunidad de tomar dos decisiones. La primera, darle sinceramente tu corazón a Jesucristo. La segunda, comprometerte a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si quieres, puedes orar conmigo ahora mismo. Yo solo soy una atalaya, amonesto, pero el juicio lo va a llevar el Señor Jesús. Y aquel día Él te preguntará, ¿escuchaste a mi siervo hablando? ¿Oíste la prédica? ¿Y qué hiciste con la prédica? ¿Qué escuchaste? Permítame orar por ti. Haz conmigo esta oración.
Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Sea tú mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me comprometo a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quiero producir obras que demuestren que realmente he creído en ti, que vivo en obediencia. Si has hecho esta oración, eres salvo, eres salva. Me despido de vosotros, amigos, que me escuchan, que me siguen desde YouTube y desde nuestro canal de Facebook. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios bendiga también a mis queridos oyentes de la radio